En la fiesta, ella jaló la corbata del millonario por broma, pero lo que pasó después cambió todo entre ellos. La música vibraba, los diamantes brillaban, y en medio de ese lujo desenfrenado, un juego inocente se convirtió en el detonante. Ella, con una sonrisa traviesa, le jaló la corbata a él, el hombre más poderoso de la sala. Solo fue una broma, un instante de osadía. Nadie imaginaba que ese simple tirón desataría una tormenta que cambiaría todo. Las risas se congelaron. El aire se cargó de una tensión inesperada. ¿Qué se escondía detrás de esa corbata y qué destino le esperaba a ella por atreverse a jugarle una travesura al rey? En la hacienda de los Sauces, bajo un cielo estrellado que hacía de dosel sobre la opulencia, la noche del 15 de octubre de 2023 vibraba con el murmullo de conversaciones selectas y el tintineo de copas de cristal. Elena Eli Rivas, de 22 años, con sus rizos castaños cayendo libremente sobre sus hombros y unos ojos que delataban una chispa incesante, se movía con una gracia natural entre la multitud de traje y vestido de gala. Su figura esbelta y atlética contrastaba con la rigidez de algunos invitados, reflejo de su espíritu vivaz y un tanto rebelde. Estaba allí, invitada por un contacto lejano de su madre, más por curiosidad que por pertenecer a ese círculo dorado. A su lado, casi pegada a ella como una sombra protectora, caminaba Sofía Sofiluna, de 23 años. Sus largos cabellos de ébano enmarcaban un rostro de ojos amendoados y una expresión de cautela perpetua. Sophie, con su naturaleza observadora y pie bien plantado en la tierra, sentía la presión del ambiente, una ansiedad silenciosa que contrastaba con la despreocupación de Eli. Eli, en medio de una conversación animada sobre viajes exóticos y colecciones de arte, vislumbró a un hombre que emanaba una autoridad casi palpable. Era don Armando Solís, de 55 años. Su cabellera gris peinada hacia atrás acentuaba un rostro curtido por el tiempo y el poder. Su mirada penetrante parecía escrutar cada detalle, y su figura imponente y robusta se alzaba como un roble en medio de la delicada flora social de la fiesta. Se decía que era un magnate influyente y enigmático, conocido por su severidad y un aire de autoridad inquebrantable. En ese instante, un impulso travieso, quizás producto de unas copas de champaña más de lo habitual y la sensación de sentirse un poco fuera de lugar, se apoderó de Eli. La ostentación era abrumadora, las sonrisas forzadas, y en ese mar de falsedad, la idea de un pequeño desorden, un alivio cómico a la solemnidad, le pareció irresistible. Vio la corbata de don Armando, un detalle impecable de seda oscura, un símbolo de su estatus. Con una sonrisa pícara, mientras él conversaba a unos metros, se deslizó entre la gente y con un movimiento rápido y casi imperceptible, dio un leve tirón a la corbata del millonario. Fue un instante, una fracción de segundo de travesura infantil en un océano de seriedad adulta. La fiesta continuó, ajena al pequeño incidente. Eli se rió para sí misma, sintiendo una oleada de adrenalina mezclada con diversión. Sophie, que había presenciado el acto con horror contenido, le dio un codazo disimulado. «Eli, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Sabes quién es él?», le susurró, su voz teñida de preocupación. Eli simplemente le guiñó un ojo. «Ay, Sophie, qué exagerada. Solo fue un juguetito. Nadie se va a morir por eso». Sin embargo, la reacción de don Armando Solís no fue la que Eli había imaginado. Él se detuvo, giró lentamente la cabeza y sus ojos penetrantes se posaron en ella. No hubo gritos, ni regaños públicos, ni la humillación esperada. Hubo un silencio cargado, una mirada que no transmitía enojo, sino algo mucho más inquietante: reconocimiento. O quizás curiosidad. La forma en que la observó, como si la estuviera estudiando bajo un microscopio, la hizo sentir un escalofrío, una sensación de haber cruzado una línea invisible sin darse cuenta. Minutos después, mientras Eli se dirigía hacia la mesa de postres, un hombre con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos se acercó a ella. Era Ricardo Rico Vargas, de 28 años, un individuo carismático cuyo porte atlético y sonrisa cautivadora ocultaban una mente calculista y ambiciosa. «Disculpe, señorita Rivas», dijo con una voz suave. «El señor Solís me pidió que la acompañara un momento». Eli frunció el ceño.
El señor Solís, ¿qué quiere? Rico Vargas inclinó la cabeza levemente. Solo desea conversar con usted. Un asunto de suma importancia, según me indicó. La curiosidad de Eli venció a su aprehensión. A pesar de la advertencia silenciosa en los ojos de Sophie, se dejó guiar por Rico hacia un rincón más apartado de la hacienda, un pequeño estudio decorado con tapices antiguos y olor a cuero. Allí, sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, estaba don Armando Solís. La atmósfera dentro de la habitación era densa, el aire cargado de una tensión que Eli no lograba descifrar. El millonario la observó de nuevo, su mirada fija y evaluadora. «Señorita Rivas», comenzó con una voz grave y resonante, «tu gesto me pareció interesante». Eli tragó saliva, sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies. El interesante no sonaba nada bien. «Disculpe, señor Solís», dijo Eli, intentando mantener la calma. «Fue una tontería, una broma sin importancia. No quería ofenderlo». Don Armando soltó una risa seca, carente de humor. «Las bromas, señorita Rivas, a veces tienen consecuencias imprevistas, y las mías suelen ser aún mayores». Hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Eli se sentó, sintiendo que caía en una red tejida con hilos invisibles. La fiesta, que había comenzado como una noche de luces y glamour, se estaba desmoronando a su alrededor, revelando sombras y misterios que la envolvían inexorablemente. La corbata de don Armando, ese simple accesorio, se había convertido en la llave de una puerta que la llevaría a un territorio desconocido y peligroso. Don Armando Solís se reclinó en su silla. El juego de luces y sombras en la habitación acentuaba la severidad de su rostro. «Háblame de ti, Elena Rivas», dijo. Su voz un murmullo que parecía atravesar la opulencia del estudio. No era una pregunta casual, sino un escrutinio. Eli sintió la necesidad de ser precavida, pero la franqueza que la caracterizaba también se manifestaba. «Soy una estudiante de arte con ganas de comerme el mundo. Me gusta la música, viajar y a veces hacer locuras». Se detuvo buscando las palabras adecuadas. «No soy de aquí, no realmente. Mi madre se mudó a un pueblo pequeño hace años». Solís asintió lentamente, como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas que solo él conocía. «¿Tu madre? ¿Claudia Rivas?» El nombre la tomó por sorpresa. Nadie en ese círculo conocía a su madre. «¿Cómo sabe usted de ella?» Su voz, antes segura, ahora temblaba ligeramente. Don Armando se puso de pie y caminó hacia una gran ventana que daba a los jardines iluminados de la hacienda. «Claudia y yo tuvimos una relación hace muchos años. Una relación complicada». Su tono era gélido, desprovisto de cualquier emoción aparente. Ella se fue sin decir adiós. «Y tú, Elena, te pareces mucho a ella». Eli sintió un nudo en la garganta. El collar que llevaba, un discreto colgante plateado que su madre le había regalado, se sintió de repente pesado contra su piel. Era el único objeto que la conectaba con esa parte de su pasado, una parte que su madre nunca había querido revelar del todo. «No entiendo qué tiene que ver mi madre con esto», dijo, intentando recuperar el control. «Todo, Elena, todo tiene que ver con tu madre». Solís se giró para mirarla, sus ojos fijos en los de ella. «Hubo asuntos pendientes, y tú, por esa simple broma, has removido el avispero». La mención de asuntos pendientes y el avispero encendieron una alarma en el interior de Eli. Esto iba mucho más allá de una simple reprimenda por una falta de etiqueta. «Yo solo tiré de una corbata», insistió. «No fui yo quien removió nada». Rico Vargas, que había permanecido en silencio en una esquina, dio un paso al frente. «Señorita Rivas, el señor Solís no toma las cosas a la ligera. Su padre, si no me equivoco, fue un hombre de negocios un tanto audaz, y no siempre con las mejores compañías». Eli sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre había muerto hacía años, y su madre siempre había sido reticente a hablar de él, de sus negocios. «Mi padre, ¿qué tiene que ver mi padre?», preguntó la voz apenas un susurro. Don Armando se acercó a su escritorio y tomó un expediente polvoriento de un cajón. Lo abrió y señaló una fotografía. Era de su padre, más joven, sonriendo en una oficina que a Eli le resultaba vagamente familiar. «Tu padre, Roberto Rivas, tenía deudas muy grandes, con gente muy peligrosa.
gente con la que yo mismo tuve que lidiar para proteger a tu madre. Las palabras de Solís golpearon a Eli como un mazazo. ¿Deudas? ¿Gente peligrosa? La imagen de su padre se distorsionaba, se volvía más sombría. Eso no es cierto, replicó, la indignación comenzando a mezclarse con el miedo. Mi padre era un hombre honorable. El honor, Elena, dijo Solís con amargura, es un lujo que pocos se pueden permitir en este mundo. Y tu padre al final no fue la excepción. Abrió otra página del expediente. Lo que él hizo involucró a muchas personas. Y algunas de esas personas ahora están buscando lo que creen que les pertenece. Y me temo, Elena, que tú podrías ser la pieza clave para encontrarlos. Rico Vargas intervino de nuevo, su tono ahora más amenazador. El gesto de ayer fue solo el pretexto, señorita. El señor Solís, tras verla, se dio cuenta de que el destino le ha puesto en bandeja de plata la oportunidad de resolver viejos entuertos. Eli miró de uno a otro, la confusión y el pánico apoderándose de ella. La fiesta de anoche, su impulso, su broma trivial, la habían catapultado a un laberinto de peligros que no comprendía. «No comprendo», dijo Eli, su voz tensa. «Yo no tengo nada que ver con las deudas de mi padre, y no sé a quién se refiere con gente peligrosa». Don Armando se acercó a ella, su rostro a centímetros del suyo. Su mirada penetrante era ahora una mezcla de advertencia y compasión. Las conexiones, Elena, son persistentes, y el pasado, a menudo, tiene una forma de perseguirnos. Tu padre te involucró en sus asuntos, directa o indirectamente, y ahora ellos creen que tú sabes algo, o que posees algo que les pertenece, señaló el colgante que ella llevaba. Ese collar, tu madre te lo dio, ¿verdad? Eli se llevó la mano al cuello, instintivamente. Sí, es un regalo de mi madre. Hay cosas que tu madre te ocultó, Elena, cosas que tu padre le confió antes de desaparecer, y esas cosas, hoy, son de suma importancia para gente que no tiene escrúpulos. La revelación la dejó sin aliento. Su madre, siempre tan protectora, tan reservada, ¿qué secretos guardaba? ¿Qué había hecho su padre para desatar esta tormenta sobre ella? Yo no tengo nada, repitió con desesperación. No sé de qué hablan. Rico Vargas sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Quizás no lo sabes conscientemente, pero podrías tener información o un objeto que los lleve hasta donde están escondiendo lo que robaron. Y ellos, señorita Rivas, no dudarán en utilizarte o deshacerse de ti para conseguirlo. La opulencia de la hacienda de los Sauces, que antes le había parecido un escenario de cuento de hadas, ahora se sentía como una jaula dorada. Eli entendió que su impulsividad, su deseo de un momento de diversión, la había puesto en el radar de personajes sombríos y de un pasado familiar que desconocía por completo. La broma de la corbata de don Armando Solís no había sido un juego inofensivo, había sido el catalizador de una tormenta que amenazaba con engullirla. El millonario, con su severidad habitual, le planteó la realidad con una franqueza brutal. «Elena, estás en peligro, y la única forma de salir de esto es si cooperas, si me dejas ayudarte a desentrañar lo que tu padre dejó atrás». La propuesta la dejó en una encrucijada: confiar en el enigmático millonario, que ahora le revelaba sus oscuros lazos con su pasado, o intentar navegar sola por un mar de amenazas que apenas comenzaba a vislumbrar. El peso del secreto, que su madre había cargado y que ahora parecía recaer sobre sus jóvenes hombros, se hizo insoportable. «No puedo confiar en usted», dijo Eli, su voz firme a pesar del temblor interno. «Usted ha estado involucrado en todo esto, en las deudas de mi padre». Don Armando Solís la miró con una intensidad que la desarmó. «Mi involucramiento, Elena, fue para intentar limpiar el desastre que Roberto Rivas creó, para proteger a tu madre y, por extensión, a ti, pero lo que él hizo trajo consigo una oscuridad que ha tardado años en disiparse, y ahora ha vuelto a emerger». Sacó un pequeño teléfono satelital de su saco. «Ellos no se detendrán, te buscarán, y si creen que tienes algo, no dudarán en lastimarte». La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Eli sabía, en lo profundo de su ser, que esto no era una fantasía. El rostro severo de Solís, la mirada calculadora de Rico Vargas, las palabras sobre deudas y peligros, todo configuraba una realidad aterradora. Pensó en su madre, en la vida tranquila que llevaba en el pueblo,
ajena a estas intrigas. ¿Sabía ella el alcance del peligro? ¿O había estado protegiéndola de esta verdad durante años? «Dígame, ¿qué debo hacer?», dijo Eli, resignada. «No quiero que nada le pase a mi madre, ni a mí». Don Armando asintió, un atisbo de alivio cruzando fugazmente su rostro. «Bien, lo primero es sacarte de aquí, lejos de cualquier mirada indiscreta. Rico se encargará de tu seguridad, y luego investigaremos juntos. Tu padre dejó un rastro, y debemos encontrarlo antes que ellos». Salieron de la hacienda bajo el manto protector de la noche, el lujo de la fiesta ahora un recuerdo distante y perturbador. Eli sentía una mezcla de miedo y una extraña determinación. La broma de la corbata de don Armando Solís la había catapultado de una vida de estudiante de arte a un mundo de intrigas, secretos familiares y peligros inminentes. La noche del 15 de octubre de 2023 no sería solo una fiesta más, sino el punto de inflexión que cambiaría para siempre el curso de su existencia, obligándola a confrontar el legado oscuro de su padre y a confiar en un hombre que, al parecer, conocía ese legado mejor que ella misma. El collar en su cuello, un simple símbolo de afecto materno, se había transformado en un enigma, un posible eslabón hacia la verdad o hacia un peligro aún mayor. El camino por delante se presentaba incierto y lleno de sombras, y Eli Rivas, la joven impulsiva que solo quería divertirse, se encontraba ahora en el centro de una trama que apenas comenzaba a desenrollarse. Mientras el coche los alejaba de la hacienda de los Sauces, el paisaje nocturno de los alrededores de la Ciudad de México desfilaba ante los ojos de Eli. La velocidad del vehículo y la oscuridad exterior reflejaban la vertiginosa aceleración de su propia vida. Rico Vargas, al volante, conducía con una pericia que delataba su experiencia en situaciones de urgencia. Eli, sentada en el asiento trasero, sentía la frialdad del cuero contra su piel, una sensación que contrastaba con el calor del miedo que la oprimía. Don Armando Solís, a su lado, permanecía en un silencio reflexivo, su mirada perdida en la noche. La conversación previa, cargada de revelaciones impactantes, dejaba un eco persistente en la mente de Eli. Las deudas de su padre, las conexiones peligrosas, la posible implicación de su madre en secretos que ahora amenazaban su vida, todo era demasiado para asimilar. «¿Por qué yo?», preguntó Eli, su voz apenas un susurro roto por la tensión. «Mi padre murió hace años, y mi madre siempre ha vivido una vida sencilla». Don Armando giró la cabeza para mirarla, sus ojos grises brillando en la penumbra. Roberto Rivas, Elena, era un hombre ambicioso, pero también imprudente. Se metió en negocios turbios y al final le debió mucho a la gente equivocada, gente que no perdona. Hizo una pausa, su mirada volviendo a la carretera. Tu madre, Claudia, estaba al tanto de algunas de sus deudas, pero él le ocultó la verdadera magnitud de sus problemas. Y lo que es más importante, le ocultó los activos que había amasado con esas deudas, activos que él, a su manera, creía que eran el sustento futuro para ustedes dos. Cuando él desapareció y la cosa se puso fea, ella se vio obligada a huir y a vivir oculta, protegiéndote de la sombra que tu padre proyectaba. ¿Y el collar?, insistió Eli, tocando el pingente plateado. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Don Armando vaciló un instante. Tu padre, Elena, era un hombre de códigos, aunque retorcidos. Antes de desaparecer, le confió a tu madre algo. Algo que consideraba de incalculable valor. Algo que creía que sería tu salvación si alguna vez las cosas se ponían muy mal. No es solo un recuerdo. Es una llave. Una llave. La palabra resonó en la mente de Eli, dándole un nuevo y aterrador significado a ese objeto que siempre había llevado consigo. ¿Una llave para qué? El miedo se intensificaba, pero la curiosidad, esa chispa indomable que la caracterizaba, comenzaba a luchar contra él, para algo que tu padre escondió, algo que ellos están buscando con desesperación, algo que, si cae en sus manos, podría tener consecuencias catastróficas, no solo para ti y tu familia, sino para muchas otras personas. La mención de consecuencias catastróficas y la idea de que su padre, a quien recordaba con cariño a pesar de su ausencia, pudiera ser responsable de tal amenaza, le causaron una profunda tristeza. Rico Vargas intervino, su tono práctico y directo.
Ya hemos salido de la zona de influencia de la hacienda. El señor Solís tiene una propiedad segura en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie nos buscará por ahora. A partir de ahí empezaremos a trabajar. Necesitamos entender qué es exactamente lo que tu padre escondió, dónde está y por qué tiene tanto valor para estos individuos. Ellie se sentía abrumada. La noche, que había empezado con un simple capricho, se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. La fiesta en la hacienda de los Sauces, con su opulencia y su fachada de normalidad, se había revelado como un escenario de intriga y peligro, y ella, por un acto impulsivo, se había convertido en el foco de una cacería despiadada. La propiedad de don Armando, alejada del bullicio de la ciudad, era una fortaleza discreta, un reflejo de la personalidad de su dueño, elegante, funcional y con un aire de seguridad impenetrable. Al llegar, Ellie fue conducida a una habitación impecable, que contrastaba con el caos que sentía en su interior. Don Armando le entregó un nuevo teléfono, uno seguro, y le explicó las precauciones que debían tomar. No puedes contactar a tu madre aún, Elena, hasta que sepamos con quién estamos tratando y qué tan lejos llegan sus tentáculos. Cualquier comunicación podría ponerla en peligro. La idea de no poder hablar con su madre la desolaba, pero entendía la necesidad de protegerla. Al día siguiente, bajo la atenta mirada de Rico Vargas y la supervisión de don Armando, Ellie comenzó a desentrañar los fragmentos de su pasado. Con la ayuda de documentos que don Armando había recuperado a lo largo de los años y de las escasas pero valiosas pistas que su madre había logrado dejarle, empezaron a reconstruir la historia de Roberto Rivas. No era solo un hombre de negocios, era un individuo con acceso a información sensible, a movimientos financieros ilícitos y, lo más importante, a la ubicación de bienes robados durante un periodo de gran inestabilidad económica en el país, años atrás. El collar, se reveló, contenía un chip de memoria cifrada, la única forma en que Roberto Rivas, un hombre paranoico y previsor, podía asegurar que la información no cayera en manos equivocadas. El clímax de esta etapa de la investigación llegó cuando, al intentar descifrar parte de la información del chip, activaron una alerta remota. Habían sido localizados. Nos encontraron, dijo Rico, su voz tensa. La calma de la propiedad se rompió con la llegada de vehículos sospechosos a la distancia. El ambiente de seguridad se esfumó, reemplazado por la adrenalina del peligro inminente. Don Armando, con una frialdad calculada, dio instrucciones rápidas. Elena, tú no te quedas aquí. Tu vida es lo más importante. Rico, protégela, yo me encargaré de distraerlos. La escena se volvió un torbellino de acción. Ellie, mientras era guiada por Rico hacia un túnel de escape secreto, vio a don Armando Solís, el millonario severo y enigmático, salir a enfrentar la amenaza, con una determinación que la dejó sin aliento. El tirón de corbata, la broma inocente, había desencadenado una cadena de eventos que ahora la obligaba a huir, a confiar su vida a un hombre que apenas conocía y a enfrentarse a un pasado familiar que la perseguía implacablemente. Su viaje de descubrimiento apenas había comenzado, y la supervivencia era ahora su prioridad absoluta. Los gruñidos de los motores que se acercaban rompieron la tensa calma. La propiedad de don Armando Solís, antes un refugio seguro, se había convertido en un campo de batalla. Rico Vargas, con la agilidad de un depredador, tomó a Ellie del brazo. «Vamos, señorita Rivas, por aquí». La condujo por un pasillo oculto detrás de una falsa estantería, adentrándose en la oscuridad de un túnel. El sonido de disparos resonó en la distancia, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Ellie, con el corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la mano de Rico, sintiendo una mezcla de terror y una extraña sensación de estar cumpliendo una misión. «¿Qué está pasando?», gritó Ellie mientras se movían a través del estrecho túnel. «Ellos nos encontraron». Alguien los alertó. La voz de Rico era tensa pero firme. «No importa cómo, lo importante es salir de aquí. El señor Solís se encargará de ganar tiempo». El tiempo, esa era la única moneda que les quedaba. El tiempo para escapar, para proteger la información del collar, para descifrar el legado de su padre. Salieron a un pequeño cobertizo camuflado en la vegetación, lejos de la casa principal. Un par de vehículos todoterreno los esperaban. «Suba, señorita.
Mi equipo nos llevará a un lugar seguro. Mientras se alejaban a toda velocidad, Eli echó un último vistazo hacia la propiedad. Pudo vislumbrar, a lo lejos, la silueta de don Armando Solís, enfrentándose a figuras que emergían de la oscuridad. No había miedo en su postura, solo una resolución férrea. Se dio cuenta entonces de que don Armando no era solo un hombre de negocios calculador, era un protector, alguien que, por razones que aún no comprendía del todo, estaba decidido a ayudarla. Su gesto, la broma impulsiva, había activado algo en él, algo que iba más allá de un simple trato comercial. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos y precauciones. Eli se mantuvo en constante comunicación con don Armando, aunque de forma indirecta, a través de Rico y un canal de comunicación seguro. Con cada pista revelada, con cada fragmento de información descifrada del chip, la figura de su padre se volvía más compleja y sombría. Roberto Rivas no solo había sido un hombre de deudas, sino también un cerebro detrás de una red de contrabando y evasión fiscal que había operado durante años, acumulando una fortuna ilícita. Los socios que ahora la perseguían eran los remanentes de esa red, resentidos por no haber recibido su parte del botín. La trama se complicó cuando descubrieron que don Armando Solís, en el pasado, había estado relacionado con algunos de los socios de Roberto Rivas, un hecho que inicialmente había sembrado dudas en Eli. Sin embargo, él demostró, con pruebas contundentes, que su relación con ellos había sido conflictiva y que su actual empeño por ayudarla era una forma de expiar su propia participación, por mínima que fuera, en los negocios turbios de Rivas. Su objetivo era evitar que esa fortuna ilícita cayera en manos de criminales y al mismo tiempo proteger a la hija de la mujer que, en su juventud, había amado. La confrontación final no se hizo esperar. El rastro de los perseguidores, más tenaz de lo que esperaban, los llevó a un antiguo almacén en las afueras del puerto, un lugar que, según las pistas, albergaba el último escondite de los bienes de Roberto Rivas. Eli, a pesar de las advertencias, insistió en acompañar a don Armando y Rico. Sentía que debía enfrentar el legado de su padre, asumir la responsabilidad que su imprudencia había desatado. La tensión era palpable mientras se infiltraban en el almacén. El olor a humedad y a salitre llenaba el aire. La oscuridad era casi total, rota solo por los haces de luz de sus linternas. De repente, las luces del almacén se encendieron bruscamente, revelando a un grupo de hombres armados, liderados por un individuo con una cicatriz en el rostro, el mismo que Eli había vislumbrado en algunas fotografías antiguas de su padre, un hombre conocido como el Sombra. Era el cerebro detrás de la operación, el socio más peligroso de Roberto Rivas. Así que la niña ha venido a reclamar su herencia, dijo el Sombra, su voz rasposa y burlona. Lástima que esa herencia no te pertenezca. Es nuestra. Y tú, solo eres un peón más en este juego. Don Armando dio un paso al frente, interponiéndose entre Eli y los hombres armados. Este juego terminó, Sombra. La justicia prevalecerá. El ambiente se cargó de una electricidad peligrosa. Los disparos estallaron y el almacén se convirtió en un caos de balas y gritos. Eli, con una valentía que la sorprendió a sí misma, se lanzó al suelo esquivando las balas. Rico Vargas, con su entrenamiento, se defendía con pericia, protegiendo a Eli mientras luchaba contra los atacantes. En medio del tiroteo, el Sombra logró acorralar a don Armando. Solís, siempre intentando jugar a ser el héroe, pero hoy tu heroísmo te costará caro. En ese momento crítico, Eli recordó algo que su madre le había contado sobre su padre, una debilidad de El Sombra, un antiguo rencor. Desesperada buscó en su bolso y sacó una pequeña pistola que don Armando le había dado para su defensa. Con pulso firme, apuntó hacia El Sombra. «¡Suéltalo!», gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada. El Sombra giró la cabeza, sorprendido por la aparición de la joven. Fue un instante de distracción que don Armando aprovechó para liberarse y desarmar a su captor. La llegada de la policía, alertada por don Armando a través de un contacto de confianza, selló el destino de El Sombra y sus hombres. La fortuna ilícita, oculta en contenedores camuflados, fue recuperada. La noche de la fiesta, esa broma aparentemente insignificante,
había desencadenado una serie de eventos que culminaron en la resolución de un oscuro capítulo familiar. Ellie, exhausta pero ilesa, sintió el abrazo protector de don Armando. «Lo hiciste bien, Elena. Fuiste muy valiente». Las palabras pronunciadas con una sinceridad inusual la conmovieron. Había demostrado una fortaleza que no sabía que poseía, una mezcla de la impulsividad que la caracterizaba y una inesperada resiliencia. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el proceso legal y la reconstrucción de sus vidas. La fortuna recuperada se destinó, en parte, a reparar el daño causado por las acciones de Roberto Rivas y, en otra parte, a establecer fundaciones benéficas, un tributo a la esperanza de un futuro mejor. La relación entre Ellie y don Armando Solís evolucionó. La gratitud y el respeto mutuo se convirtieron en una conexión profunda, un lazo forjado en la adversidad. La broma de la corbata, aquel gesto impulsivo en medio de la opulencia, había sido el inicio de un viaje inesperado, un camino que la había llevado a descubrir la verdad sobre su familia y a encontrar quizás un nuevo rumbo para su vida, lleno de desafíos, pero también de promesas. La fiesta en la hacienda de los Sauces, la noche del 15 de octubre de 2023, sería para siempre recordada no solo como el evento que desencadenó todo, sino como el punto de partida de una nueva y emocionante etapa en la vida de Elena Rivas. La opulenta hacienda de los Sauces seguía brillando bajo la noche estrellada del 15 de octubre de 2023, ajena al torbellino que acababa de desatarse. Ellie, con el corazón martilleando contra sus costillas, sentía el peso de la mirada de don Armando como un ancla en su presente. La ligereza de su broma, el efímero tirón a la corbata, se había transformado en la llave que abría las puertas a un pasado desconocido y peligroso. «¿Por qué yo?», repitió Ellie, su voz apenas un susurro teñido de la incredulidad y el miedo que empezaban a apoderarse de ella. Las palabras de don Armando resonaban en el estudio, una catedral de caoba y cuero, que ahora se sentía como una trampa. «Mi padre murió hace años. Mi madre siempre ha vivido una vida tranquila, lejos de todo esto». Don Armando se acercó, su imponente figura proyectando una sombra larga sobre la alfombra persa. Roberto Rivas, Elena, era un hombre con ambiciones desmedidas y una imprudencia que le pesó hasta el final. Se metió en negocios turbios, lo que inevitablemente lo llevó a deberle mucho a la gente equivocada, gente que no olvida ni perdona. Hizo una pausa. Su mirada penetrante se perdió por un instante en la oscuridad de los jardines. «Tu madre, Claudia, sabía de algunas de sus deudas, pero él le ocultó la verdadera magnitud de sus problemas. Y lo más importante, le ocultó los activos que había amasado con esas deudas, los legados que él, a su manera, creía que serían el sustento futuro para ustedes dos. Cuando él desapareció y la situación se volvió insostenible, ella se vio obligada a huir, a vivir oculta, protegiéndote de la sombra que tu padre proyectaba». La mención de su madre, de su sacrificio y valentía, apaciguó una pequeña parte del pánico de Ellie, pero la imagen de su padre se volvía cada vez más ambigua, teñida de una oscuridad que ella nunca había querido ver. «Pero, ¿y el collar?», insistió, su mano instintivamente volviendo a tocar el pingente plateado que descansaba sobre su piel. «¿Qué tiene que ver mi madre, mi padre y esto con el hecho de que yo tiré de una corbata?» Don Armando vaciló un instante, la severidad de su rostro atenuada por un atisbo de algo parecido a la melancolía. «Tu padre, Elena, a pesar de su oscuridad, era un hombre de códigos retorcidos. Antes de desaparecer le confió a tu madre algo muy valioso, algo que él consideraba de incalculable valor, algo que creía que sería tu salvación si alguna vez las cosas se ponían muy mal. Ese collar no es solo un recuerdo de tu madre, es una llave, una llave». La palabra flotó en el aire denso, cargada de una promesa y una amenaza. Ellie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La curiosidad, esa chispa indomable que la definía, empezó a luchar contra el miedo. «¿Una llave para qué?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Para algo que tu padre escondió», respondió don Armando, su tono adquiriendo una gravedad casi ceremonial. «Algo que ellos, los que ahora te persiguen, están buscando con desesperación. Algo que, si cae en sus manos, podría tener consecuencias catastróficas, no solo para ti y tu familia,
sino para muchas otras personas. Tu padre, Elena, al moverse en esos círculos, adquirió información valiosa, información que otros codician. Y tú, por esa broma insignificante, has puesto tu nombre en el radar. Rico Vargas, que había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente, su presencia calmada pero firme. Ya hemos salido de la zona de influencia directa de la hacienda, señorita Rivas. El señor Solís tiene una propiedad segura en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie nos buscará por ahora. A partir de ahí, empezaremos a trabajar. Necesitamos entender qué es exactamente lo que tu padre escondió, dónde está y por qué tiene tanto valor para estos individuos. Ellie se sentía abrumada. La noche, que había comenzado con un simple capricho, con el deseo de romper la monotonía de una fiesta ostentosa, se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. La fiesta en la hacienda de los Sauces, con su opulencia y su fachada de normalidad, se había revelado como un escenario de intriga y peligro, y ella, por un acto impulsivo, se había convertido en el foco de una cacería despiadada. La propiedad de don Armando, alejada del bullicio de la ciudad, era una fortaleza discreta, un reflejo de la personalidad de su dueño, elegante, funcional y con un aire de seguridad impenetrable. Al llegar, Ellie fue conducida a una habitación impecable que contrastaba con el caos que sentía en su interior. Don Armando le entregó un nuevo teléfono, uno seguro, y le explicó las precauciones que debían tomar. No puedes contactar a tu madre aún, Elena. Hasta que sepamos con quién estamos tratando y qué tan lejos llegan sus tentáculos, cualquier comunicación podría ponerla en peligro. La idea de no poder hablar con su madre la desolaba, pero entendía la necesidad de protegerla. El collar en su cuello se sentía ahora como un talismán, una carga y una esperanza. Al día siguiente, bajo la atenta mirada de Rico y la supervisión de don Armando, Ellie comenzó a desentrañar los fragmentos de su pasado. Con la ayuda de documentos que don Armando había recuperado a lo largo de los años y de las escasas pero valiosas pistas que su madre había logrado dejarle a lo largo del tiempo, empezaron a reconstruir la compleja historia de Roberto Rivas. No era solo un hombre de negocios, era un individuo con acceso a información sensible, a movimientos financieros ilícitos y, lo más importante, a la ubicación de bienes robados durante un periodo de gran inestabilidad económica en el país años atrás. El collar, se reveló, contenía un chip de memoria cifrada, la única forma en que Roberto Rivas, un hombre paranoico y previsor, podía asegurar que la información no cayera en manos equivocadas. El clímax de esta etapa de la investigación llegó cuando, al intentar descifrar parte de la información del chip, un mensaje en la pantalla del portátil de don Armando lanzó una alerta remota. Habían sido localizados. «Nos encontraron», dijo Rico, su voz tensa, el primer indicio de alarma real en su profesionalidad. La calma de la propiedad se rompió con el sonido distante de vehículos que se aproximaban con rapidez. El ambiente de seguridad se esfumó, reemplazado por la adrenalina del peligro inminente. Don Armando, con una frialdad calculada que no ocultaba la urgencia, dio instrucciones rápidas. «Elena, tú no te quedas aquí. Tu vida es lo más importante. Rico, protégela. Yo me encargaré de distraerlos». La escena se volvió un torbellino de acción. Ellie, mientras era guiada por Rico hacia un túnel de escape secreto, vio a don Armando, el millonario severo y enigmático, salir a enfrentar la amenaza con una determinación que la dejó sin aliento. El tirón de corbata, la broma inocente, había desencadenado una cadena de eventos que ahora la obligaba a huir, a confiar su vida a un hombre que apenas conocía y a enfrentarse a un pasado familiar que la perseguía implacablemente. Su viaje de descubrimiento apenas había comenzado y la supervivencia era ahora su prioridad absoluta. Los gruñidos de los motores que se acercaban rompieron la tensa calma de la propiedad. El refugio seguro de don Armando se había convertido en un campo de batalla en miniatura. Rico Vargas, con la agilidad y precisión de un profesional, tomó a Ellie del brazo. «Vamos, señorita Rivas, por aquí». La condujo por un pasillo oculto detrás de una falsa estantería, adentrándose en la oscuridad refrigerada de un túnel. El sonido de disparos resonó en la distancia, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies.
Eli, con el corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la mano de Rico, sintiendo una mezcla de terror puro y una extraña sensación de estar cumpliendo una misión vital. «¿Qué está pasando?», gritó Eli, mientras se movían a toda prisa por el estrecho túnel. «Ellos nos encontraron». Alguien debió alertarlos. La voz de Rico era tensa, pero firme, enfocada en la tarea. «No importa cómo, lo importante es salir de aquí. El señor Solís se encargará de ganar tiempo». El tiempo. Esa era la única moneda de cambio que les quedaba. El tiempo para escapar, para proteger la información crucial contenida en el chip, para intentar descifrar el legado envenenado de su padre. Salieron a un pequeño cobertizo camuflado entre la densa vegetación, lo suficientemente apartado de la casa principal para pasar desapercibidos. Un par de vehículos todoterreno los esperaban, con sus motores encendidos y listos. «Suba, señorita. Mi equipo nos llevará a un lugar seguro y la señorita Rivas se queda conmigo». Mientras se alejaban a toda velocidad, Eli echó un último vistazo hacia la propiedad. Pudo vislumbrar a lo lejos, entre el humo que empezaba a levantarse, la silueta de don Armando Solís. Se enfrentaba a figuras que emergían de la oscuridad, moviéndose con una eficiencia letal. No había miedo visible en su postura, solo una resolución férrea, una determinación que transmitía una fuerza inquebrantable. Se dio cuenta entonces de que don Armando no era solo un hombre de negocios calculador y frío. Era un protector, alguien que, por razones que aún no comprendía del todo, estaba decidido a ayudarla. Su gesto, la broma impulsiva en aquella fiesta, había activado algo en él, algo profundo que iba más allá de un simple trato comercial o una vieja conexión con su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos constantes y precauciones extremas. Eli se mantuvo en comunicación con don Armando, aunque de forma indirecta, a través de Rico y un canal de comunicación encriptado de alta seguridad. Con cada pista revelada, con cada fragmento de información descifrada del chip, la figura de su padre se volvía más compleja y sombría. Roberto Rivas no solo había sido un hombre de deudas, sino también el cerebro detrás de una sofisticada red de contrabando y evasión fiscal que había operado durante años, acumulando una fortuna ilícita de proporciones astronómicas. Los socios que ahora la perseguían eran los remanentes de esa red, resentidos por no haber recibido su parte del botín y sedientos por reclamar lo que consideraban suyo. La trama se complicó aún más cuando descubrieron que don Armando Solís, en el pasado, había tenido vínculos, aunque conflictivos, con algunos de los socios de Roberto Rivas. Este hecho inicialmente había sembrado dudas profundas en Eli. Sin embargo, él demostró con pruebas contundentes y testimonios verificables que su relación con ellos había sido siempre tensa y que su actual empeño por ayudarla era, en parte, una forma de expiar su propia participación, por mínima que fuera, en los negocios turbios de Rivas. Su objetivo declarado era evitar que esa fortuna ilícita cayera en manos de criminales y al mismo tiempo proteger a la hija de la mujer que, en su juventud, había amado profundamente. La confrontación final no se hizo esperar. El rastro de los perseguidores, más tenaz y astuto de lo que esperaban, los llevó a un antiguo almacén abandonado en las afueras del puerto, un lugar que, según las últimas pistas, albergaba el último escondite de los bienes de Roberto Rivas. Eli, a pesar de las advertencias vehementes de don Armando y Rico, insistió en acompañarlos. Sentía que debía enfrentar el legado de su padre, asumir la responsabilidad directa que su imprudencia había desatado, y no esconderse mientras otros luchaban por ella. La tensión era palpable mientras se infiltraban en el vasto y oscuro almacén. El olor a humedad, a óxido y a salitre llenaba el aire denso. La oscuridad era casi total, rota solo por los haces temblorosos de luz de sus linternas. De repente, las luces del almacén se encendieron bruscamente, revelando a un grupo de hombres armados acorralando un área específica. Al frente de ellos, un individuo con una cicatriz grotesca cruzándole el rostro, el mismo que Eli había vislumbrado en algunas fotografías antiguas de su padre, un hombre conocido en los bajos fondos como el Sombra. Era el cerebro detrás de la operación, el socio más peligroso y despiadado de Roberto Rivas.
Así que la niña ha venido a reclamar su herencia, dijo el Sombra, su voz rasposa y burlona, cargada de una crueldad implacable. Lástima que esa herencia no te pertenezca. Es nuestra. Y tú, solo eres un peón más en este juego mortal. Don Armando dio un paso al frente, interponiéndose firmemente entre Eli y los hombres armados. Este juego terminó, Sombra. La justicia prevalecerá, y te aseguro que no saldrás ileso. El ambiente se cargó de una electricidad peligrosa, el preludio de la tormenta. Los disparos estallaron casi de inmediato, y el almacén se convirtió en un caos de balas, gritos y metal retorciéndose. Eli, con una valentía que la sorprendió a sí misma, se lanzó al suelo, buscando cobertura detrás de unos contenedores apilados, esquivando las balas que silbaban a su alrededor. Rico Vargas, con su entrenamiento táctico y su calma bajo presión, se defendía con pericia, protegiendo a Eli mientras luchaba fieramente contra los atacantes. En medio del tiroteo, el Sombra logró acorralar a don Armando. Solís, siempre intentando jugar a ser el héroe, pero hoy tu heroísmo te costará caro, muy caro. En ese momento crítico, cuando la vida de don Armando pendía de un hilo, Eli recordó algo que su madre le había contado sobre su padre, una debilidad específica de El Sombra, un antiguo rencor que Roberto Rivas había utilizado en su beneficio. Desesperada, buscó en su bolso y sacó una pequeña pistola que don Armando le había dado para su defensa personal, un último recurso. Con pulso firme, apuntó hacia El Sombra, que sostenía a don Armando a punta de pistola. «¡Suéltalo!», gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada, un eco de la fuerza que yacía latente en ella. El Sombra giró la cabeza, completamente sorprendido por la aparición de la joven, la distracción perfecta. Fue un instante de sorpresa, que don Armando aprovechó para liberarse con un movimiento rápido y desarmar a su captor. La llegada de la policía, alertada con antelación por don Armando a través de un contacto de confianza en las fuerzas del orden, selló el destino de El Sombra y sus hombres. La fortuna ilícita oculta en docenas de contenedores camuflados fue recuperada. La noche de la fiesta, esa broma aparentemente insignificante, había desencadenado una serie de eventos que culminaron en la resolución de un oscuro y peligroso capítulo familiar. Eli, exhausta pero ilesa, sintió el abrazo protector y firme de don Armando. «Lo hiciste bien, Elena. Fuiste muy valiente». Las palabras, pronunciadas con una sinceridad inusual, la conmovieron profundamente. Había demostrado una fortaleza que no sabía que poseía, una mezcla de la impulsividad que la caracterizaba y una inesperada resiliencia ante el peligro. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el complejo proceso legal y la reconstrucción de sus vidas. La fortuna recuperada se destinó, en parte, a reparar el daño causado por las acciones de Roberto Rivas a lo largo de los años, y en otra parte, a establecer fundaciones benéficas, un tributo a la esperanza de un futuro mejor para la comunidad. La relación entre Eli y don Armando Solís evolucionó de forma natural y profunda. La gratitud y el respeto mutuo se convirtieron en una conexión inquebrantable, un lazo forjado en la adversidad y en la comprensión mutua. La broma de la corbata, aquel gesto impulsivo en medio de la opulencia, había sido el inicio de un viaje inesperado, un camino que la había llevado a descubrir la verdad sobre su familia y a encontrar quizás un nuevo rumbo para su vida, lleno de desafíos, pero también de promesas. La fiesta en la Hacienda de los Sauces, la noche del 15 de octubre de 2023, sería para siempre recordada no solo como el evento que desencadenó todo, sino como el punto de partida de una nueva y emocionante etapa en la vida de Elena Rivas. Mientras se alejaban a toda velocidad, Eli echó un último vistazo hacia la propiedad. La conexión entre Eli y don Armando se profundizaba, pasando de ser un extraño acuerdo de protección a un lazo de confianza forjado en la adversidad. La oportunidad creada por la valentía de Eli fue decisiva. La investigación, que comenzó con un tirón de corbata, culminó con la desarticulación de una red criminal y la recuperación de bienes mal habidos. Su reacción en el almacén, ese acto de valentía inesperada, selló la percepción que tenía de sí misma y la que tenían los demás. Ya no era solo la joven impulsiva que había hecho una broma tonta, era alguien capaz de enfrentar la adversidad y actuar bajo presión extrema.
La noticia de la recuperación de los bienes y la aprehensión de El Sombra se difundió rápidamente, limpiando nombres y restaurando un sentido de justicia. Lo que comenzó como una obligación para él y un problema para ella, se transformó en una amistad sólida, basada en la admiración y el apoyo mutuo. La fiesta en la Hacienda de los Sauces, la noche del 15 de octubre de 2023, sería para siempre recordada no solo como el evento que desencadenó todo, sino como el punto de partida de una nueva y emocionante etapa en la vida de Elena. La lección aprendida era clara. Los actos impulsivos, por pequeños que parezcan, pueden tener consecuencias monumentales, y el coraje, a menudo, se esconde en los lugares más inesperados. Los gruñidos de los motores que se acercaban rompieron la tensa calma de la propiedad. El refugio seguro de Armando se había convertido en un campo de batalla en miniatura. Rico, con la agilidad y precisión de un profesional, tomó a Eli del brazo. «Vamos, señorita Rivas, por aquí». La condujo por un pasillo oculto detrás de una falsa estantería, adentrándose en la oscuridad refrigerada de un túnel. El sonido de disparos resonó en la distancia, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Eli, con el corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la mano de Rico, sintiendo una mezcla de terror puro y una extraña sensación de estar cumpliendo una misión vital. «¿Qué está pasando?», gritó Eli, mientras se movían a toda prisa por el estrecho túnel. «Ellos nos encontraron». Alguien debió alertarlos. La voz de Rico era tensa pero firme, enfocada en la tarea. «No importa cómo, lo importante es salir de aquí. El señor Solís se encargará de ganar tiempo». El tiempo. Esa era la única moneda de cambio que les quedaba. El tiempo para escapar, para proteger la información crucial contenida en el chip, para intentar descifrar el legado envenenado de su padre. Salieron a un pequeño cobertizo camuflado entre la densa vegetación, lo suficientemente apartado de la casa principal para pasar desapercibidos. Un par de vehículos todoterreno los esperaban, con sus motores encendidos y listos. «Suba, señorita. Mi equipo nos llevará a un lugar seguro, y la señorita Rivas se queda conmigo». Mientras se alejaban a toda velocidad, Eli echó un último vistazo hacia la propiedad. Pudo vislumbrar a lo lejos, entre el humo que empezaba a levantarse, la silueta de Armando. Se enfrentaba a figuras que emergían de la oscuridad, moviéndose con una eficiencia letal. No había miedo visible en su postura, solo una resolución férrea, una determinación que transmitía una fuerza inquebrantable. Se dio cuenta entonces de que Armando no era solo un hombre de negocios calculador y frío. Era un protector, alguien que, por razones que aún no comprendía del todo, estaba decidido a ayudarla. Su gesto, la broma impulsiva en aquella fiesta, había activado algo en él, algo profundo que iba más allá de un simple trato comercial o una vieja conexión con su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos constantes y precauciones extremas. Eli se mantuvo en comunicación con Armando, aunque de forma indirecta, a través de Rico y un canal de comunicación encriptado de alta seguridad. Con cada pista revelada, con cada fragmento de información descifrada del chip, la figura de su padre se volvía más compleja y sombría. Roberto Rivas no solo había sido un hombre de deudas, sino también el cerebro detrás de una sofisticada red de contrabando y evasión fiscal que había operado durante años, acumulando una fortuna ilícita de proporciones astronómicas. Los socios que ahora la perseguían eran los remanentes de esa red, resentidos por no haber recibido su parte del botín y sedientos por reclamar lo que consideraban suyo. La trama se complicó aún más cuando descubrieron que Armando Solís, en el pasado, había tenido vínculos, aunque conflictivos, con algunos de los socios de Roberto Rivas. Este hecho inicialmente había sembrado dudas profundas en Eli. Sin embargo, él demostró, con pruebas contundentes y testimonios verificables, que su relación con ellos había sido siempre tensa y que su actual empeño por ayudarla era, en parte, una forma de expiar su propia participación, por mínima que fuera, en los negocios turbios de Rivas. Su objetivo declarado era evitar que esa fortuna ilícita cayera en manos de criminales y, al mismo tiempo, proteger a la hija de la mujer que, en su juventud, había amado profundamente. La conexión entre él y Armando se profundizaba.
pasando de ser un extraño acuerdo de protección a un lazo de confianza forjado en la adversidad. La confrontación final no se hizo esperar. El rastro de los perseguidores, más tenaz y astuto de lo que esperaban, los llevó a un antiguo almacén abandonado en las afueras del puerto, un lugar que, según las últimas pistas, albergaba el último escondite de los bienes de Roberto Rivas. Eli, a pesar de las advertencias vehementes de Armando y Rico, insistió en acompañarlos. Sentía que debía enfrentar el legado de su padre, asumir la responsabilidad directa que su imprudencia había desatado, y no esconderse mientras otros luchaban por ella. La tensión era palpable mientras se infiltraban en el vasto y oscuro almacén. El olor a humedad, a óxido y a salitre llenaba el aire denso. La oscuridad era casi total, rota solo por los haces temblorosos de luz de sus linternas. De repente, las luces del almacén se encendieron bruscamente, revelando a un grupo de hombres armados, acorralando un área específica. Al frente de ellos, un individuo con una cicatriz grotesca cruzándole el rostro, el mismo que Eli había vislumbrado en algunas fotografías antiguas de su padre, un hombre conocido en los bajos fondos como El Sombra. Era el cerebro detrás de la operación, el socio más peligroso y despiadado de Roberto Rivas. «Así que la niña ha venido a reclamar su herencia», dijo El Sombra, su voz rasposa y burlona, cargada de una crueldad implacable. «Lástima que esa herencia no te pertenezca. Es nuestra. Y tú solo eres un peón más en este juego mortal». Armando dio un paso al frente, interponiéndose firmemente entre él y los hombres armados. «Este juego terminó, Sombra. La justicia prevalecerá, y te aseguro que no saldrás ileso». El ambiente se cargó de una electricidad peligrosa, el preludio de la tormenta. Los disparos estallaron casi de inmediato, y el almacén se convirtió en un caos de balas, gritos y metal retorciéndose. Eli, con una valentía que la sorprendió a sí misma, se lanzó al suelo, buscando cobertura detrás de unos contenedores apilados, esquivando las balas que silbaban a su alrededor. Rico, con su entrenamiento táctico y su calma bajo presión, se defendía con pericia, protegiendo a Eli mientras luchaba fieramente contra los atacantes. En medio del tiroteo, El Sombra logró acorralar a Armando. «Solís siempre intentando jugar a ser el héroe, pero hoy tu heroísmo te costará caro, muy caro». En ese momento crítico, cuando la vida de Armando pendía de un hilo, Eli recordó algo que su madre le había contado sobre su padre, una debilidad específica de El Sombra, un antiguo rencor que Roberto Rivas había utilizado en su beneficio. Desesperada, buscó en su bolso y sacó una pequeña pistola que Armando le había dado para su defensa personal, un último recurso. Con pulso firme, apuntó hacia El Sombra, que sostenía a Armando a punta de pistola. «¡Suéltalo!», gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada, un eco de la fuerza que yacía latente en ella. El Sombra giró la cabeza, completamente sorprendido por la aparición de la joven, la distracción perfecta. Fue un instante de sorpresa, que Armando aprovechó para liberarse con un movimiento rápido y desarmar a su captor. La oportunidad creada por la valentía de Eli fue decisiva. La llegada de la policía, alertada con antelación por Armando a través de un contacto de confianza en las fuerzas del orden, selló el destino de El Sombra y sus hombres. La fortuna ilícita, oculta en docenas de contenedores camuflados, fue recuperada. La noche de la fiesta, esa broma aparentemente insignificante, había desencadenado una serie de eventos que culminaron en la resolución de un oscuro y peligroso capítulo familiar. La investigación, que comenzó con un tirón de corbata, culminó con la desarticulación de una red criminal y la recuperación de bienes mal habidos. Eli, exhausta pero ilesa, sintió el abrazo protector y firme de Armando. «Lo hiciste bien, Elena. Fuiste muy valiente». Las palabras, pronunciadas con una sinceridad inusual, la conmovieron profundamente. Había demostrado una fortaleza que no sabía que poseía, una mezcla de la impulsividad que la caracterizaba y una inesperada resiliencia ante el peligro. Su reacción en el almacén, ese acto de valentía inesperada, selló la percepción que tenía de sí misma y la que tenían los demás. Ya no era solo la joven impulsiva que había hecho una broma tonta, era alguien capaz de enfrentar la adversidad y actuar bajo presión extrema.
Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el complejo proceso legal y la reconstrucción de sus vidas. La fortuna recuperada se destinó, en parte, a reparar el daño causado por las acciones de Roberto Rivas a lo largo de los años, y en otra parte, a establecer fundaciones benéficas, un tributo a la esperanza de un futuro mejor para la comunidad. La noticia de la recuperación de los bienes y la aprehensión de El Sombra se difundió rápidamente, limpiando nombres y restaurando un sentido de justicia. La relación entre Eli y Armando Solís evolucionó de forma natural y profunda. La gratitud y el respeto mutuo se convirtieron en una conexión inquebrantable, un lazo forjado en la adversidad y en la comprensión mutua. Lo que comenzó como una obligación para él y un problema para ella, se transformó en una amistad sólida, basada en la admiración y el apoyo mutuo. La broma de la corbata, aquel gesto impulsivo en medio de la opulencia, había sido el inicio de un viaje inesperado, un camino que la había llevado a descubrir la verdad sobre su familia y a encontrar quizás un nuevo rumbo para su vida, lleno de desafíos, pero también de promesas. La fiesta en la Hacienda de los Sauces, la noche del 15 de octubre de 2023, sería para siempre recordada no solo como el evento que desencadenó todo, sino como el punto de partida de una nueva y emocionante etapa en la vida de Elena. La lección aprendida era clara. Los actos impulsivos, por pequeños que parezcan, pueden tener consecuencias monumentales, y el coraje, a menudo, se esconde en los lugares más inesperados. La opulenta Hacienda de los Sauces, bañada por la pálida luz de la luna de octubre, vibraba con la efervescencia de una fiesta exclusiva. El aire olía a perfume caro, a champán y a conversaciones susurradas sobre negocios y poder. Entre la multitud reluciente, una figura destacaba por su energía desbordante y una chispa traviesa en sus ojos expresivos: Elena, o Eli como la llamaban sus amigos más cercanos. Con sus 22 años, poseía una vivacidad que contrastaba con la severidad calculada del evento. Su cabello castaño, en ondas naturales, caía sobre sus hombros mientras esquivaba elegantes vestidos de gala y trajes impecables, buscando quizás una chispa de autenticidad en medio de tanta fachada. Cerca de la barra, en medio de un grupo de hombres de traje y corbata, se encontraba don Armando Solís. Su presencia era imponente, una mezcla de autoridad y misterio, envuelta en un aura de riqueza palpable. A sus 55 años, su mirada penetrante lo decía todo, y la forma en que sus socios lo rodeaban hablaba de su influencia inconmensurable. Eli lo observó por un instante. La severidad de su semblante y la ostentación de su vestimenta, en particular la corbata de seda, le parecieron un blanco perfecto para una de sus bromas inocentes. Había algo en él, una rigidez que invitaba a ser desafiada, aunque fuera de forma sutil. Su mejor amiga, Sofía, una joven de cabello ébano y mirada cautelosa, la observaba desde lejos, con esa mezcla de complicidad y nerviosismo que caracterizaba su amistad. Sabía que Eli a veces actuaba antes de pensar, y la figura de don Armando Solís no era la más adecuada para experimentos. «Eli, ¿qué estás tramando?». Sofía le envió un mensaje de texto, su pulgar tecleando con rapidez en su teléfono. Eli sonrió, la respuesta ya formada en su mente. En ese momento vio a don Armando girarse para hablar con uno de sus invitados. El hombre estaba de espaldas por un instante. Era ahora o nunca. Con una agilidad casi felina, Eli se deslizó entre la gente, acercándose discretamente. El corazón le latía con una mezcla de emoción y picardía. Justo cuando él se volvía, ella estiró la mano y dio un leve, casi imperceptible tirón a la corbata de don Armando. La reacción fue instantánea, pero no de la forma que Eli esperaba. No hubo una risa nerviosa ni un gesto de sorpresa burlona. En lugar de eso, la mirada de don Armando se fijó en ella con una intensidad gélida que la hizo retroceder. Sus ojos, antes penetrantes, ahora parecían taladrar su alma, y una sombra cruzó su rostro, una mezcla de reconocimiento y algo mucho más complejo. El leve tirón de corbata, que para Eli era un juego fugaz, pareció haber activado un mecanismo invisible, algo que resonó en el profundo silencio que de repente se cernió alrededor de ellos en medio del bullicio de la fiesta. «Disculpe», logró musitar Eli, sintiendo un rubor subir por sus mejillas.
El ambiente se había vuelto denso, cargado de una tensión inexplicable. El gesto juguetón se había transformado en un momento incómodo, y la mirada de don Armando no mostraba rastro de diversión, solo una seriedad desconcertante. En ese preciso instante, un hombre de porte seguro y sonrisa encantadora se acercó a ellos. Era Ricardo Vargas, conocido en ciertos círculos por su carisma y su habilidad para navegar en las aguas turbias de las finanzas. Su mirada recorrió la escena con una sagacidad notable, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al notar la incomodidad palpable. «Don Armando, un placer», dijo Ricardo, extendiendo la mano con una deferencia estudiada. «Espero que no sea un mal momento». Don Armando, sin apartar la vista de Eli, aceptó el saludo. «Vargas, siempre oportuno». Su voz era grave, un murmullo que apenas se distinguía sobre la música, pero que resonaba con una autoridad innegable. Eli sintió que su broma había escalado a una dimensión inesperada. La mirada de don Armando no se suavizaba, y la presencia de Ricardo, con su aire de calculador observador, añadía una capa más de extrañeza. Se dio cuenta de que ese simple acto, motivado por un impulso fugaz, podría tener consecuencias mucho mayores de lo que había anticipado. La fiesta, que hasta hacía un momento parecía un escenario de diversión y ostentación, de repente se sentía como un campo minado, y ella acababa de pisar una trampa invisible. Mientras se retiraba discretamente, buscando la relativa seguridad de Sofía, no podía quitarse de la cabeza la mirada de don Armando. No era la mirada de un hombre molesto por una broma tonta, era algo más profundo, algo que la hacía sentir vulnerable y expuesta de una manera que no comprendía. El pingente discreto, que llevaba alrededor del cuello, un recuerdo de su madre, pareció vibrar contra su piel, como si también sintiera la extraña energía que emanaba de don Armando. Los días siguientes fueron una danza sutil y cautelosa. Eli, siempre impulsiva, intentaba racionalizar el incidente, achacándolo a la opulencia y a las peculiaridades de la élite. Sin embargo, la mirada de don Armando persistía en su memoria, un enigma sin resolver. Sofía, siempre precavida, le insistía en que olvidara el asunto, que era una fiesta, y que las personas de ese círculo social eran impredecibles. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. A través de contactos comunes en el mundo empresarial, se enteraron de que don Armando Solís había mostrado un interés inusual en el trabajo que Eli estaba desarrollando en su pequeña startup de diseño gráfico. No era solo una invitación casual a colaborar, era una propuesta seria, respaldada por recursos y una aparente admiración por su talento. Eli, aunque desconcertada, aceptó. La curiosidad la carcomía, y la oportunidad era demasiado buena para rechazarla. A pesar de la creciente inquietud que sentía, la primera reunión en las oficinas de Solís Corp fue un contraste abrumador con la opulencia de la hacienda. El edificio, un rascacielos moderno y minimalista en el corazón financiero de la Ciudad de México, reflejaba el poder y la eficiencia de su dueño. El recibidor era vasto, con acabados de mármol y arte contemporáneo, y el personal se movía con una discreción casi militar. Eli se sentía fuera de lugar, una mariposa posada en una telaraña de cristal y acero. Don Armando la recibió en su oficina, un espacio dominado por una vista panorámica de la ciudad que dejaba sin aliento. La severidad que había mostrado en la fiesta se había suavizado, reemplazada por una profesionalidad cortés, aunque su mirada seguía siendo intensa. «Señorita Rivas», comenzó don Armando, su voz resonando con la misma autoridad, pero ahora teñida de una formalidad calculada. «Agradezco que haya aceptado mi propuesta. He estado siguiendo su trabajo y debo decir que su visión es refrescante y única». Eli se aferró a su rol de profesional. «Gracias, don Armando. Es un honor estar aquí». La conversación fluyó hacia los detalles del proyecto. Un rebranding integral de una de las divisiones menos conocidas de Solís Corp. Eli aportaba ideas frescas, su creatividad desbordaba, y don Armando escuchaba con una atención que la sorprendía. Parecía genuinamente interesado, no solo en su talento, sino en su perspectiva. Sin embargo, en ciertos momentos, la conversación se desviaba hacia aspectos más personales. Don Armando preguntaba sobre sus motivaciones, sobre sus sueños,
sobre el origen de su pasión por el diseño, y Eli, a pesar de su cautela, se encontraba compartiendo fragmentos de su vida, impulsada por una extraña confianza que él inspiraba. Habló de su madre, de su amor por el arte, de la libertad creativa que buscaba. En un momento dado, don Armando se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad extenderse bajo ellos. A veces los impulsos más pequeños pueden desencadenar las mayores transformaciones, dijo, su voz teñida de una melancolía que Eli no esperaba. Un simple gesto, un tirón de corbata, por ejemplo, puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. El corazón de Eli dio un vuelco. Había sido un comentario deliberado, una referencia directa a su encuentro en la fiesta. Sintió el familiar rubor subir por sus mejillas. No pensé que... Don Armando se giró, una leve sonrisa jugando en sus labios, una expresión que suavizaba la severidad de su rostro. No se preocupe, Elena. No fue una ofensa, fue un reconocimiento. Su mirada se detuvo en el pingente discreto que Eli llevaba. Ese collar me resulta familiar. Eli se tocó instintivamente el pingente. Es de mi madre. Don Armando asintió lentamente, sus ojos fijos en el objeto. Su madre, usted se parece mucho a ella. Hubo una pausa, cargada de una emoción no expresada. Elena, hay algo que debo explicarle, algo que conecta nuestro encuentro en esa fiesta con su madre y conmigo. La trama se estaba complicando a un ritmo vertiginoso. La broma inocente se estaba convirtiendo en el hilo conductor de una historia que apenas empezaba a desvelarse. Eli sintió una mezcla de aprehensión y fascinación. Mi madre, Roberto Rivas, comenzó don Armando, su voz más grave ahora, impregnada de un peso del pasado. Tuvo una relación muy cercana conmigo hace muchos años, antes de que ella conociera a tu padre. Y este pingente, tocó el pingente con un dedo como si quisiera sentir su historia. Es idéntico al que ella usaba. Eli lo miró atónita. Su madre, un misterio constante en su vida, siempre había sido reservada sobre su pasado. Ahora parecía que ese pasado la estaba alcanzando de la manera más inesperada. Su padre, continuó don Armando, Roberto Rivas, era un hombre de negocios complicados. Y yo en mi juventud también me vi envuelto en ciertas transacciones que hoy lamento profundamente. Transacciones que involucraban, precisamente, a personas que podrían estar interesadas en usted ahora. La mención de su padre y de negocios complicados activó una alarma en la mente de Eli. Había oído vagamente rumores sobre las deudas de su padre, pero nunca imaginó algo de esta magnitud. ¿Personas interesadas en mí?, preguntó Eli, su voz temblando ligeramente. Don Armando asintió, su expresión volviéndose seria de nuevo. Sí, y creo que ese tirón de corbata, lejos de ser una broma inofensiva, llamó la atención de las personas equivocadas. Usted posee algo, o sabe algo, relacionado con su padre, que ellos desean, y yo tengo la obligación de protegerla. La oficina moderna y fría se sintió de repente claustrofóbica. Las luces de la ciudad afuera, que antes parecían símbolo de progreso y oportunidades, ahora adquirían un tinte siniestro. Eli se dio cuenta de que su vida, hasta ese momento relativamente tranquila, estaba a punto de dar un giro dramático. La fiesta, la broma, el tirón de corbata, todo había sido el catalizador de una tormenta que se estaba gestando, y ella estaba en su centro. Los días siguientes se volvieron un torbellino de encuentros discretos y precauciones extremas. Eli se mantenía en comunicación con don Armando, aunque de forma indirecta, a través de Rico y un canal de comunicación encriptado de alta seguridad. Con cada pista revelada, con cada fragmento de información descifrada de un chip que su padre le había dejado, la figura de Roberto Rivas se volvía más compleja y sombría. No solo había sido un hombre de deudas, sino el cerebro detrás de una sofisticada red de contrabando y evasión fiscal que había operado durante años, acumulando una fortuna ilícita de proporciones astronómicas. La trama se complicó aún más cuando descubrieron que don Armando Solís en el pasado había tenido vínculos, aunque conflictivos, con algunos de los socios de Roberto Rivas. ¿Estaba don Armando realmente protegiéndola o la estaba usando para sus propios fines? La conexión entre Eli y don Armando se profundizaba, pasando de ser un extraño acuerdo de protección
a un lazo de confianza forjado en la adversidad. Eli, a pesar de las advertencias vehementes de don Armando y Rico, insistió en acompañarlos. Don Armando dio un paso al frente, interponiéndose firmemente entre Eli y los hombres armados. En medio del tiroteo, el Sombra logró acorralar a don Armando. En ese momento crítico, cuando la vida de don Armando pendía de un hilo, Eli recordó algo que su madre le había contado sobre su padre, una debilidad específica de El Sombra, un antiguo rencor que Roberto Rivas había utilizado en su beneficio. Desesperada, buscó en su bolso y sacó una pequeña pistola que don Armando le había dado para su defensa personal, un último recurso. Con pulso firme, apuntó hacia El Sombra, que sostenía a don Armando a punta de pistola. Fue un instante de sorpresa, que don Armando aprovechó para liberarse con un movimiento rápido y desarmar a su captor. La llegada de la policía, alertada con antelación por don Armando, a través de un contacto de confianza en las fuerzas del orden, selló el destino de El Sombra y sus hombres. Eli, exhausta pero ilesa, sintió el abrazo protector y firme de don Armando. La relación entre Eli y don Armando Solís evolucionó de forma natural y profunda. Suscríbete y deja tu like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón.